El plexo sacro está formado por el tronco lumbo neto sacro, al cual se le suman las ramas anteriores de los cuatro primeros nervios sacros. El tronco lumbo sacro está formado por L neto 5, que recibe una anastomosis de L neto 4. Va a descender por delante de la articulación sacroilíaca y se anastomosa, como dijimos, con las ramas anteriores de los cuatro primeros nervios sacros. Este plexo tiene la forma de un triángulo cuya base corresponde a los últimos agujeros sacro, y el vértice mira hacia la escotadura ciática mayor, por donde sale la rama terminal de este plexo, que es el nervio ciático mayor. Este plexo sacro está cubierto por delante por la aponeurosis del músculo piramidal. Por dentro está en relación con el recto y el simpático sacro. La arteria sacra lateral pasa por delante de las raíces de S2, S3 y S4. La arteria isquiática cruza S2 y S3, y la arteria pudenda interna está ubicada por delante de estas raíces de S2 y S3. Aquí vemos la constitución del plexo sacro, el tronco lumbosacro y las ramas anteriores de los cuatro primeros nervios sacros. La base del plexo, que tiene una forma triangular, como dijimos, la base corresponde a los agujeros sacros anteriores, y el vértice mira hacia la escotadura ciática mayor, por donde va a salir la rama terminal de este plexo, que es el nervio ciático mayor, que es el nervio más voluminoso del cuerpo. Este plexo sacro tiene anastomosis con L 4, con el plexo sacro coccigio y con la cadena simpática. Da ramas colaterales que se dividen en ramas anteriores y ramas posteriores. Las ramas colaterales anteriores, ahí vamos a tener el nervio del obturador interno. Este nervio sale por la escotadura ciática mayor, entra por la escotadura ciática menor e inerva al músculo obturador interno. El nervio anal o nervio hemorroidal, que va a inervar al esfínter anal y a la piel que lo cubre. El nervio del elevador del ano, que también va para el músculo isquiococcigio. El nervio pudendo interno está acompañado por la arteria pudenda interna, entra a la pelvis por la escotadura ciática menor y se divide en una rama inferior o perineal, que a su vez se divide en una rama cutánea para la piel del escroto y de la cara inferior del pene, y una rama músculo-uretral para los músculos transverso, isquiocavernoso, bulbo cavernoso, también para el bulbo de la uretra y la mucosa uretral, y para la porción también esponjosa de la uretra y el glande. Y luego tenemos la rama superficial o superior o nervio dorsal del pene para los cuerpos cavernosos y el glande. En la mujer, el nervio pudendo interno se distribuye por las partes homólogas, o sea, por el conducto de la uretra, por el bulbo de la vagina y el clítoris. Y también tenemos como colaterales anteriores ramas viscerales, que en realidad son fibras parasimpáticas que se unen con fibras netosimpáticas para formar el plexo hipogástrico, que va
a inervar al recto y a la vejiga. Las ramas colaterales posteriores son el nervio glúteo superior, que sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor y se distribuye por los músculos glúteo mediano y glúteo menor. Luego tenemos también el nervio del músculo piramidal de la pelvis. Tenemos también el nervio del gémino superior, el nervio del gémino inferior y del cuadrado crural, que sale por la escotadura ciática mayor. Aquí vemos el nervio para el gémino superior, el nervio para el gémino inferior y el cuadrado crural. El nervio ciático menor sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, desciende sobre los músculos de la pelvis, está cubierto por el glúteo mayor y va a terminar a nivel del rombo popliteo. Da ramas glúteas que van hacia el glúteo mayor y a la piel de la parte inferior de la región glútea. Da una rama perineal para la piel del periné, el escroto, y en la mujer para los labios mayores. Esta es la rama perineal. Da también ramas femorales para la piel de la cara posterior del muslo. Este nervio ciático menor, llamado también glúteo inferior, como dijimos, termina a nivel del rombo popliteo por fibras cutáneas para la piel de la parte posterior y superior del muslo, y una de estas ramas sigue a la vena safena externa y se anastomosa con el nervio safeno externo. El plexo sacro da una sola rama terminal, que es el nervio ciático mayor, que sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, y al llegar al ángulo superior del rombo popliteo se divide en dos ramas, que son el nervio ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno. Las arterias isquiática y pudenda interna quedan situadas en su lado interno, en la región glútea, pasan por delante del glúteo mayor, por detrás de los géminos, del obturador interno, del cuadrado crural. En el muslo, allí va a estar en relación con los fascículos del aductor mayor y la porción corta del bíceps. Más abajo se aproxima al borde externo del semimembranoso y corre por un canal que le van a formar el bíceps por fuera y el músculo semitendinoso y semimembranoso por dentro. En su trayecto, el ciático mayor va a dar ramas colaterales para el bíceps, para el semitendinoso, el semimembranoso, el aductor mayor, y ramas articulares para la articulación de la cadera y la rodilla. Sus ramas terminales, como vimos, son el nervio ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno. El nervio ciático popliteo externo nace entonces en el ángulo superior del rombo popliteo, se dirige hacia abajo, hacia afuera, siguiendo al tendón del bíceps, por fuera del ciático popliteo interno y de la arteria poplitea, y al llegar a la altura del cuello del peroné, se divide en sus dos ramas terminales, que son el nervio músculo cutáneo y el tibial anterior. Acá vemos al nervio safeno externo, que como colaterales va a dar una rama articular para la articulación de la rodilla, el nervio safeno externo o safeno peroneo, que se dirige hacia abajo
y se anastomosa con una colateral del ciático popliteo interno, que es el safeno neto tibial, para formar el safeno neto externo. El safeno, el nervio ciático popliteo externo, da también el nervio cutáneo neto peroneo para la cara neto externa neto de la neto pierna, y da ramas musculares para el extensor común de los dedos y el neto tibial anterior. Como dijimos, las ramas terminales del ciático popliteo externo son el nervio tibial anterior y el nervio músculo neto cutáneo. Este nervio músculo cutáneo penetra en el peroneo lateral neto largo y se va a ubicar entre los dos músculos neto peroneos neto laterales. En el tercio inferior de la pierna va a perforar la aponeurosis y se va a dividir en dos ramas. Estas son la rama neto externa y la rama neto interna, que van a formar las 7 primeras colaterales dorsales neto de los dedos, y a veces las 9 neto primeros. La rama que da la colateral externa del dedo gordo y la colateral interna del segundo dedo tiene una anastomosis neto con el nervio tibial neto anterior. El nervio tibial anterior nace del ciático popliteo neto externo, se dirige hacia adentro, atraviesa neto al peroneo lateral largo, al extensor común de los dedos, y luego va a apoyarse sobre el ligamento neto interóseo y desciende colocándose entre el extensor común de los dedos y el neto músculo tibial neto anterior, y luego entre el tibial anterior y el extensor propio neto del dedo gordo. La arteria tibial anterior, colocada por dentro neto del nervio, lo cruza neto en X, y en la parte neto inferior queda neto en la parte externa del nervio tibial anterior. En su trayecto da ramas para los 4 músculos de la región anterior de la pierna: el extensor común de los dedos, el extensor propio del dedo neto gordo, neto el tibial anterior y el peroneo anterior. Y al llegar a la garganta del pie se divide en 2 ramas: una externa para el músculo pedio, es el nervio del pedio, y otra rama neto interna que se dirige hacia el primer espacio interóseo y se anastomosa con las ramas del nervio músculo neto cutáneo. El nervio ciático popliteo neto interno nace en el ángulo superior entonces del rombo popliteo y desciende, y al pasar por debajo del anillo neto del sóleo pasa a llamarse nervio tibial posterior. Está ubicado neto por fuera de la vena neto poplitea, y la arteria neto poplitea está neto por dentro y en un plano más profundo. Este nervio ciático popliteo neto interno da como colaterales ramas musculares para los géminos, el plantar delgado, el sóleo neto y el popliteo neto, y da ramas también articulares para la rodilla y el nervio safeno neto externo o safeno neto tibial. Otra rama colateral es el nervio safeno neto externo o safeno neto tibial, que nace de la parte media del ciático popliteo neto interno, pasa neto entre los gemelos, sigue el borde externo del tendón de Aquiles para llegar al borde externo neto del pie, neto donde va a terminar. Este safeno neto tibial tiene una anastomosis con el nervio safeno neto peroneo, que es rama del ciático popliteo neto externo. A nivel del borde externo
del tendón neto de Aquiles, da ramas neto-cutáneas llamadas tibiales inferiores o calcáneos, malleolares y ramas articulares para la articulación tibio-neto-tarsiana. Termina en el borde neto externo, neto del pie, dando dos ramas que forman las tres últimas colaterales dorsales neto de los dedos. Como ya vimos, el nervio ciático popliteo interno, cuando pasa el anillo del sóleo, pasa a llamarse el nervio tibial neto posterior. Desciende en forma vertical por la cara posterior de la pierna entre el flexor común de los dedos y el músculo tibial neto posterior. Está acompañado por fuera por la arteria tibial posterior, y tanto la arteria tibial posterior como el nervio tibial posterior están cubiertos por los cuatro músculos del plano superficial, los dos gemelos, el sóleo y el plantar delgado. En la parte inferior de la pierna se ubica en el lado interno del tendón de Aquiles y está separado de la piel por la aponeurosis, que es una aponeurosis neto doble, y al llegar al canal del calcáneo se divide neto en dos ramas, que son los nervios plantar interno neto y externo. En su trayecto va a dar ramas neto musculares para el popliteo, el tibial posterior, los flexores tibial y peroneo de los dedos, para el sóleo, ramas articulares para la articulación tibio-tarsiana, el nervio cutáneo neto interno para la piel de la cara neto interna del neto talón, y va a dar también el nervio cutáneo neto plantar para la piel de la planta del pie. Las ramas terminales, como dijimos, son el nervio plantar interno y el nervio plantar externo. Aquí vemos al tibial posterior con sus dos ramas terminales, el nervio plantar externo y el nervio plantar neto interno. El nervio plantar neto interno se dirige hacia adelante, neto entre los músculos de la región plantar interna y plantar media a nivel del tarso, da ramas cutáneas para la región plantar interna y ramas musculares para el aductor del dedo gordo, el flexor corto plantar y la parte interna del accesorio del flexor común. A nivel del metatarso se va a dividir en cuatro ramas que se dirigen hacia los dedos para dar las 7 primeras colaterales plantares. La segunda y la tercera de estas ramas dan fibras para los dos primeros lumbricales. El nervio plantar neto externo pasa entre el flexor corto plantar y el accesorio del flexor largo, se dirige neto hacia adelante, hacia neto fuera, da ramas para los músculos del dedo neto pequeño y la porción externa del accesorio del flexor neto largo, y al llegar a la extremidad posterior del cuarto espacio interóseo, neto va a dividirse en una rama superficial y una rama neto profunda. La rama superficial se dirige hacia los dedos y da las tres últimas colaterales de los dedos, y la rama profunda se dirige hacia delante, se va hacia adentro, describiendo una curva con la concavidad dirigida hacia atrás. Da ramas articulares para la articulación del tarso y del metatarso, y ramas musculares para los dos últimos lumbricales, para el aductor del dedo gordo, los músculos interóseos plantares y dorsales, y termina en el abductor
del dedo neto gordo. Aquí vemos la inervación cutánea, la inervación de la piel, dada acá por la cara anterior. Acá vemos a nivel de la parte alta neto del muslo, la inervación sensitiva dada por los nervios abdominogenitales, la parte neto externa neto del muslo por el nervio fémoro cutáneo, la parte media por la rama crural del génito neto crural y el resto del muslo hasta la rodilla por el nervio crural, la rama terminal del plexo neto lumbar y aquí la parte neto interna dada por el nervio obturador, rama también terminal del plexo neto lumbar. En la pierna, la parte neto externa dada por el nervio safeno neto peroneo, rama del ciático popliteo externo y la parte interna por el safeno neto interno, rama neto del ciático popliteo neto interno. Y en el dorso neto del pie, la inervación dada por el safeno neto externo y parte de el dorso del pie, la parte neto interna, neto por una línea que pasa por el segundo dedo, todo el dorso del pie, inervado por neto los ramos cutáneos del nervio tibial neto posterior. En la cara neto posterior vemos también en la parte externa la inervación dada por los abdominos genitales. Luego vemos la inervación dada por los nervios glúteos, ramas colaterales del plexo neto sacro. En la cara posterior del muslo vemos la parte interna con el nervio neto crural. Vemos la parte externa con el nervio fémoro neto cutáneo y en la parte media dada por el nervio ciático menor, rama colateral del plexo neto sacro. En la cara posterior de la pierna, ahí vemos la inervación hacia la parte neto externa por el safeno neto externo o safeno peroneo y en la parte interna neto por el safeno neto interno. Y a nivel del pie, la zona neto del calcáneo, la parte posterior del calcáneo y la planta del pie por los nervios neto plantares y los nervios neto calcáneos del tibial neto posterior y la inervación en la parte neto externa dada por el nervio safeno neto externo. El plexo sacronetococcigio está formado por la anastomosis por delante del sacro y del coxis, por los dos últimos nervios sacros y el nervio neto coccigio. De este plexo van a salir ramas anteriores neto para el plexo neto hipogástrico, donde se juntan fibras simpáticas neto y fibras parasimpáticas. Por estas ramas anteriores van fibras parasimpáticas y ramas posteriores para la piel que cubre neto al coxis. También hay algunas fibras que van para el músculo isquio neto coccigio y para el borde inferior del glúteo neto mayor.